Después del megafraude del 28 de julio en Venezuela, el país se enfrenta a las negociaciones más difíciles que ha tenido en su historia con los 25 años del chavismo. Nicolás Maduro no está dispuesto a entregar el poder y María Corina no está dispuesta a negociar otra cosa que no sea la transición. ¿Qué va a pasar entonces con todo esto? ¿Cuáles son los detalles de la negociación? Bienvenidos, esto es La Guayaba. Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, en cualquier lugar del mundo y a la hora que nos veas. Qué difícil es para los venezolanos que estamos acostumbrados, a la ebullición política, a que todo es de ahorita para más tarde, tener un proceso de negociación que ha sido tan difícil de que arrancara y tan lento en su desarrollo. Además, lento en su desarrollo en cuanto a resultados, pero cosas van pasando todos los días. Al punto de que, tuvimos que hacer un dossier para poder hacer este video. Ya haremos uno específico de la crónica de cómo se robaron la elección del 28 de julio, pero lo que a todos nos interesa en este momento es qué está pasando con las negociaciones, hacia qué rumbo se están dirigiendo, qué va a pasar en lo que queda de tiempo. Y vamos a hacer primero un recuento de cómo fue sucediendo esto, ¿no? El gobierno y la oposición comenzaron negociaciones mucho antes de la propia elección. Estuvieron los acuerdos de Barbados, el gobierno de Nicolás Maduro inclusive tuvo negociaciones directamente con los Estados Unidos, lo que posteriormente ellos mismos publicaron como gran error político, que fueron los acuerdos de Doha, de los cuales violaron el 99.9.9.9% de lo allí firmado, lo allí acordado, ¿no? Entonces, todos estos acuerdos, el de Barbados, se lo pasaron por donde mejor les supo, en el momento en el que desconocieron el cronograma electoral, le pusieron todas las trabas para la elección de los candidatos. Si buscan lo que dice el acuerdo de Barbados, se dará cuenta que el gobierno no cumplió absolutamente nada. Y con el acuerdo de Doha, por ahí más o menos lo mismo. Llegó, a pesar de todo esto, durante todo ese tiempo, María Corina Machado lo que hizo, liderando las fuerzas democráticas de la oposición posterior al proceso de primarias, también saboteado por el gobierno, fue sortear obstáculo tras obstáculo hasta llegar al día de la elección. Desde la inhabilitación política y el no poder presentarse a la elección en sí misma, hasta que le metieran presa a la mujer que le vendía la empanada para desayunar o el mototaxista que la llevaba. Sin embargo, y contra todo pronóstico, se logra llegar a las elecciones. Y durante ese día se suponía que los canales de comunicación estaban abiertos. Habían, según teníamos entendido, negociaciones en diferentes niveles para que a la hora de que se conociese el resultado electoral, ganadores para un lado o para el otro, se pudieran hacer acuerdos en paz y democráticamente, como sería en cualquier lugar del mundo. El gobierno tomó una decisión muy sencilla para ellos, ¿no? Dentro de su lógica criminal. Ellos, a cierta hora de la tarde, cuando empezaron a recibir los resultados de la totalización, impidieron que los testigos principales pudieran entrar al Consejo Nacional Electoral, interrumpieron la transmisión de los datos y se robaron la elección con un resultado publicado sin ningún tipo de soporte. Como les digo, no quiero entrar en la crónica de cómo robaron la elección, eso lo haremos en otro video. Al estar caída la negociación en ese momento, lo que hubo del lado de María Corina Machado, fue la advertencia de que esto se venía dando horas antes. Es decir, Delsa Solórzano salió y dijo: no me están permitiendo entrar a la sala de totalización. Omar Barbosa le dijo al gobierno de Nicolás Maduro desde una rueda de prensa en el comando: no den un paso al frente equivocadamente. Perkis Rochi hizo igualmente las denuncias correspondientes y el gobierno hizo caso omiso a cualquier tipo de razonamiento lógico y democrático que pudiese existir y publicó el resultado que le dio la gana de publicar al señor Amoroso. Acto seguido, María Corina Machado activa la plataforma 600K, comienza los testigos de mesa, inclusive con ayuda que hoy ya sabemos del Plan República, de miembros del Plan República
y de miembros del propio Consejo Nacional Electoral, y se logran recuperar entre las horas posteriores más del 80% de las actas, con lo cual se obtuvo el número real de la elección, que Edmundo González Urrutia ganó por encima del 67% de los votos. Es decir, hasta este punto, negociaciones previas, se da el día de la elección, se corta todo tipo de negociación, el gobierno se roba la elección, la oposición responde con una plataforma robusta, logra recuperar las actas y se van hacia adelante con un proceso de defensa de la verdad y la justicia del voto. Evidentemente, robada la elección y cortado todo mecanismo de transición y negociación posible hasta ese momento, la comunidad venezolana, la sociedad venezolana en general, indignada, decidió salir a las calles, y fue cuando vimos toda esta situación de que se rompen las estatuas, la gente sale a protestar y el gobierno jugó su primera carta, donde develaron por dónde venía su plan. Es decir, ellos decidieron salir a amedrentar y a masacrar a la gente, al punto de llegar a la represión más brutal y extrema que hemos visto en 25 años de gobierno chavista, y con una condición muy especial, y es que por primera vez es abiertamente asumida por ellos con orgullo. Por ahí vimos los videos de Nicolás Maduro diciendo que tiene más de 2.000 presos, anunciando la creación de 2 centros de reclusión que son más que otra cosa campos de concentración al mejor estilo nazi de Auschwitz y Treblinka, además de las más de 30 desapariciones forzosas que existen en esta hora. O sea, un escenario terrible, y esa fue la primera carta que decidió jugar el gobierno, cerrada en las negociaciones previas, robada la elección y en la víspera de este nuevo proceso necesario de negociación. Por cierto, que cabe aclarar que hubo mucha gente que cuando ciertas analistas o políticos empezaron a hablar, y entre esos me incluyo, de que venía un proceso de negociación, de que era necesario y lógico un proceso de negociación, decían, no, acá tiene que haber un levantamiento, una sublevación masiva. Ojo, ya va, la sublevación masiva es uno de los escenarios. Pero el proceso de transición que necesita Venezuela pasa por una conversación y una negociación obligatoriamente. No hay forma de que esa transición sea exitosa sin ese proceso. Pero al mismo tiempo que Nicolás Maduro jugaba a este juego macabro de la represión, la persecución y la masacre de venezolanos, también jugó a través del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, como María Corina Machado había tenido la plataforma robusta de los 600K y había logrado demostrar tener las actas y el respaldo del triunfo de Edmundo González Urrutia, decidieron sacar la pelota de la cancha del Consejo Nacional Electoral, que es el miembro que administrativamente dentro de los poderes públicos venezolanos les corresponde la administración de las elecciones, y llevarlo hasta el Tribunal Supremo de Justicia, que es el bufete de abogados de Maduro. Todo esto para interponer un recurso que no tenemos todavía certeza de qué se trata y que jurídicamente no tiene asidero en el ordenamiento jurídico venezolano, a menos que Maduro haya decidido interponerse un recurso a sí mismo, para tener nada más y nada menos que un nuevo escenario donde negociar y poder ganar tiempo. Lo vamos a ver más adelante. Ante toda esta ola de represión, María Corina Machado decide bajar un poco la guardia, no permitir que de su boca salga el primer llamado a la calle, primero por 2 cosas. 1, iba a terminar muerta o presa, y 2, la cantidad de muertos, heridos, perseguidos y encarcelados iba a ser tan pero tan brutal que es un costo al que las fuerzas democráticas no por ahora están dispuestos a pagar. Es decir, el chavismo jugó macabra, pero tan macabramente que utilizó al pueblo venezolano como ficha de canje. Es decir, si tú me presionas con salir a la calle, yo te mato y te remato hasta que no te quede ningún tipo de posibilidad de salir a protestar por la verdad. Ante esa pausa necesaria de María Corina Machado para reorganizarse, no terminar presa y que no siguieran matando y encarcelando tanta gente de manera tan brutal, hasta por estados de WhatsApp, amenazas fueron y vinieron. Decían por un lado que lo iban a meter presa, al ratito te decían que no, Maduro salía histérico, se veía gente que no dormía, gente que tenía que mantenerse a través de sustancias, y así fueron pasando situaciones y días que no vamos a entrar a discutir cada una de ellas porque ya sería demasiado largo este video. Lo más importante durante esos días que quiero aclarar es antes del 3 de agosto, que fue cuando María Corina Machado salió a la calle, es que se pudo dilucidar claramente cómo y quiénes son los negociantes.
Allí pudimos entender claramente que la estrategia esta vez no fue como todos esos acuerdos anteriores de lo que te acabo de hablar, que el chavismo violó uno por uno consistentemente. Esta vez lo que se utilizó fue a los propios amigos del régimen, a los propios amigos de Maduro. Y tiene toda la lógica del mundo, porque si nunca en la vida quisiste hacerle caso a tu adversario durante tantos años, por lo menos es válido que esta vez intentemos hacerlo con los amigos. Y te digo la verdad, yo tampoco le tengo ningún tipo de confianza ni a Lula, ni a Petro, ni a AMLO. Pero de nada nos sirvió tenerle confianza a la Comunidad Europea, a los noruegos, a Barbados y a todos los infinitos procesos de diálogos anteriores, que ninguno sirvió y dio resultados, porque el chavismo es experto violándolos todos y cada uno de ellos. Fue así como entendimos claramente que María Corina Machado estaba sentado de un lado de la negociación junto con los Estados Unidos, la Comunidad Europea y el resto de gobiernos y países democráticos del mundo, mientras por el otro lado estaba sentado el régimen de Nicolás Maduro con sus cartas de represión y maldad y lo que yo particularmente llamo el eje del mal: Lula, Petro y AMLO. Y lo llamo el eje del mal porque su estrategia no es clara para la verdadera solución del conflicto. Evidentemente juegan un poco más al romance ideológico que a la verdadera solución de los problemas en Venezuela. Hasta este punto teníamos entendido de que Maduro había introducido un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero no teníamos claro ni el contenido del recurso ni qué buscaban con el mismo, más allá de quitarle las actas a la oposición, cosa que evidentemente quisieron hacer desde el momento cero. Pero sorpresa, María Corina Machado llama a la calle el día 3 de agosto. Inmediatamente el gobierno hace exactamente lo mismo y comienzan las movilizaciones. ¿Cuál fue el escenario? Que ambas movilizaciones estaban más o menos a la par, y allí se dieron cuenta que ambos todavía conservan capacidad de movilización de masas y que eso puede traer escenarios verdaderamente sangrientos para Venezuela. Cosa que en realidad nada más le preocupa a las fuerzas democráticas, porque ya sabemos que el chavismo, mientras más muertos, mientras más presos, más fichas de canje siente que tiene. Pero no fue hasta que el expresidente de Colombia, Iván Duque, demostró para qué estaba cocinándose la olla del Tribunal Supremo de Justicia. Iván Duque, en un hilo de Twitter, ahora X, dio detalles de lo que se intentaba hacer. Toda la conjura del Tribunal Supremo de Justicia era para convencer a los actores de la Mesa de la Unidad Democrática y de los otros partidos de volver a llamar a un proceso electoral. Esta vez apartando completamente a María Corina Machado e inclusive al mismo González Urrutia, con tal de tener un candidato que para mí seguramente sería Manuel Rosales, y que les permita ir a una elección en un escenario mucho más cómodo para el chavismo. Pero evidentemente Iván Duque publica esto como estrategia para frenar esa situación, porque sería un desconocimiento claro a la voluntad popular de los venezolanos, seguramente llevaría a una desmovilización masiva y dejarían a María Corina Machado sola, porque para que este escenario se dé, y María Corina Machado lo ha dejado suficientemente claro, tendría que ser con la anuencia de factores que están dentro de la plataforma unitaria y dejando sola a María Corina, lo cual es un caldo de cultivo perfecto para el chavismo. Pero escúchame, porque acá es donde se pone bueno. La respuesta de María Corina a las elecciones fue emitir un comunicado a la Fuerza Armada Nacional, no solo para llamarlos a reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia, sino para ponerse del lado correcto de la historia y no reprimir más al pueblo. Pero con dos detalles fundamentales. Este documento, este comunicado, estaba firmado por González Urrutia junto a María Corina Machado como presidente electo de los venezolanos, demostrando dos cosas. Uno, que estaban dispuestos por seguir luchando por la verdad del resultado electoral, y dos, que María Corina Machado sigue teniendo el liderazgo y control de las fuerzas democráticas, al punto de poder demostrar la unión de criterios que tiene con Edmundo González. Ante toda esta seguidilla de eventos te dejo un rápido resumen de cómo están las cosas. La negociación tiene cuatro bandas, como si estuviéramos jugando dominó. De un lado se sienta Maduro con sus amigos Lula, Petro y López Obrador. Del otro lado se sienta María Corina Machado, Edmundo González, junto con los Estados Unidos, la Comunidad Europea y el resto de factores democráticos del mundo. La comunicación se lleva de la siguiente forma. Cuando Maduro quiere informar algo, se lo dice a Lula, Lula se comunica con el resto de sus aliados, se lo transmiten a los Estados Unidos lo consulta con la Comunidad Europea y el resto de sus aliados y recién allí se comunican con María Corina Machado. Misma vía que se utiliza a la inversa. Pero escúchame, porque hubo un punto importante acá. María Corina saludó los esfuerzos de Lula, y así como Petro intentó jugar para volver a un escenario electoral que le diera toda la ventaja a Maduro, Lula sigue
firme en el punto más importante que favorece a las fuerzas democráticas. Hay que publicar las actas, porque solo con las actas se demuestra la verdad y Maduro se vería obligado institucionalmente a entregar el poder, aunque ellos no respeten ningún tipo de institucionalidad. Entonces, ¿qué carta tiene cada uno? Bueno, te lo pongo sencillito. Nicolás Maduro, y te las tengo que leer, tiene, por un lado, el juego de las elecciones, cuyas condiciones serían sin María Corina Machado ni Edmundo González, seguramente con Rosales a la cabeza, y que sería un terreno donde ellos pudieran manejar todo, el miedo, la represión, los testigos, etcétera, etcétera, y poder destruir cualquier tipo de posibilidad de que les garanticen otra victoria a las fuerzas democráticas. La segunda carta de Maduro sigue siendo la violencia, las amenazas sobre los líderes de la oposición, la desarticulación de los comandos de campaña y de sus líderes en el resto del país, la persecución por los estados de WhatsApp y la reclusión de personas inocentes. Pero la carta más macabra que tiene el gobierno es utilizar a los detenidos injustamente y al propio pueblo venezolano, que lo persiguen hasta por los estados de WhatsApp y lo que publican en sus redes sociales, como rehenes y ficha de cambio dentro de las negociaciones. Es decir, si María Corina te mueves, te sigo metiendo presa gente. Si sales a la calle, te sigo matando gente. Es un juego infinitamente macabro y es la cara más cruda que hemos visto del régimen en 25 años. Y la cuarta carta, que va combinada con las otras dos anteriores, es la desarticulación total del aparato político. El gobierno pudiera llegar al punto de aferrarse tanto al poder, de meter preso a todo lo que huela a Mesa de la Unidad Democrática, a Plataforma Unitaria, a 20 Venezuela, a Comandito, y desarticular de una vez por todas, para su beneficio, a toda oposición democrática que exista en Venezuela. Es decir, las únicas dos opciones reales del régimen, como resumen de todo esto, es o vamos a una nueva elección donde yo sienta que pueda ganar, o reprimo, mato y me convierto en más tirano, más dictador y más macabro de lo que soy. Y si llegaste hasta este punto del video y sientes que no hay esperanza, pues te cuento que las fuerzas democráticas tienen mucho más que el propio Maduro. Por un lado, el argumento más grande de María Corina Machado y Edmundo González sigue siendo la publicación de las actas. Todas las acciones del gobierno demuestran que no han podido fabricar eficientemente actas para convencer a la comunidad internacional de que ganaron la elección. Por el otro lado, una verificación que sea mínimamente imparcial y que Maduro se vea obligado a acatar sería la caída total de su régimen, porque evidentemente las actas demuestran la verdad de la voluntad de los venezolanos con el 67% para Edmundo González. La segunda carta de la oposición venezolana se la regaló el propio Maduro. La representación y la violación a los derechos humanos ha sido tan, pero tan bestial, que sin duda tiene un costo mucho más grande de lo que el propio gobierno se puede imaginar y esté dispuesto a asumir por lo menos la totalidad de la cúpula chavista y militar. Tercero y mucho más importante, las fuerzas democráticas encabezadas por María Corina Machado tienen la capacidad de otorgar indultos, garantías y opciones de salida para funcionarios del régimen que decidan estar del lado correcto de la historia. Esto no es un dato menor. Pues mientras el gobierno solo tiene violencia para ofrecer, acá estos te ofrecen felizmente un camino para que puedas salir, hacer política o retirarte en una isla del Caribe siendo feliz tomando cubas libres. No, cubas libres no, mejor otra cosa. No vaya a ser que les haga mal un trago con libertad. Y después a la oposición le quedan dos cartas más que jugar, cuyos resultados la verdad es que son inciertos. Por un lado, las sanciones internacionales tal y como las hemos tenido antes, o incluso mucho más acrecentadas. Ahora, la verdad es que el gobierno de Nicolás Maduro se acostumbró y sabe batallar cómo vivir con sanciones, sobre todo teniendo aliados como Rusia, China e Irán. Y por el otro lado, el peor de los escenarios para la oposición es tener que jugar la última carta, que es la sublevación civil masiva. Y si la oposición venezolana se ve obligada a tomar ese camino, es porque seguramente el gobierno de Nicolás Maduro decidió aferrarse totalmente al poder y van a reprimir y masacrar a la mayor cantidad de venezolanos que pueda. El costo es demasiado alto, significaría mucho dolor y sangre. Pero aunque las posibilidades no son las más altas, dentro de ese escenario puede darse el quiebre interno de la institucionalidad chavista o de la institucionalidad militar. Es obvio que ese quiebre se busca dentro de todas las negociaciones y dentro de las acciones que a través de los días se van dando. Por último, quiero lamentablemente decirte que esta es una negociación sin apuros.
Inclusive constitucional y legalmente, Nicolás Maduro, aun cuando reconociera a Edmundo González como presidente electo, no tiene la obligación de entregarle hasta el 10 de enero del año 2025. Y dentro de ese tiempo hay muchísimos factores: la elección de los Estados Unidos, capacidad de negociación a través del tiempo, el desgaste de los negociadores o de los mismos actores, y así muchísimas más opciones que el gobierno sigue intentando manejar. Yo particularmente sigo firme y fielmente convencido de lo que diga María Corina Machado. Ha demostrado ser una mujer dispuesta a negociar, pero también firme y fuerte en sus ideas, convicciones y en defender la voluntad del pueblo venezolano. Sí, lamentablemente los escenarios están difíciles, la negociación no es la más fluida, las cartas son difíciles de jugar y las probabilidades no son las que nos encantarían. Pero mientras tengamos la verdad, las actas, la dama de hierro y el candidato dispuestos a cobrar, esto tiene que seguir y vamos a terminar bien. No te desesperes si no vemos resultados la semana que viene, que probablemente eso no vaya a pasar. Por lo menos hasta diciembre se pudieran extender las negociaciones. Así que, hermano venezolano dentro y fuera de Venezuela, no pierdas la fe, no pierdas la calma. Esto es un proceso que necesita muchísima de nuestra capacidad espiritual e intelectual. Así que ya sabes, lleva este proceso con calma y no te pierdas los próximos videos donde podamos seguir analizando lo que va sucediendo en todo este trayecto. Nos vemos en el próximo programa de La Guayaba.